Buenos días o buenas tardes a todos. Mi nombre es Paloma Martínez y en esta grabación voy a exponer una versión ampliada de la intervención que realicé junto con el profesor Roberto Navarrete en el marco del seminario de doctorado Imágenes de un mundo en descomposición que organizó el Departamento de Filosofía y Sociedad. El título de la exposición que va a constituir el contenido de esta sesión es Literatura, Capitalismo y Revolución, la crítica literaria de Walter Benjamin a la novela francesa de los años 20. Y como su propio título indica, el propósito de mi exposición será ofrecer un análisis de la interpretación que, como crítico literario, Benjamin lleva a cabo de la novela francesa de su época. Una interpretación que, como voy a ir planteando, estará atravesada por una fuerte motivación política que Benjamin inscribe en el propio ejercicio de la crítica literaria y que además le va a llevar a defender la causa revolucionaria. Bien, esta relación que Benjamin establece entre la creación literaria, la crítica y la política abre una problemática que es la que yo trataré de ir clarificando en esta sesión al hilo de un recorrido por ciertos momentos de la literatura francesa y muy particularmente de la novela que Benjamin evalúa como crítico literario. Bien, voy a acompañar mi exposición de una proyección de unas diapositivas que veréis enseguida en pantalla en un lado. Vale, aquí las tenemos, donde sencillamente pues he recogido los nombres de los autores franceses que Benjamin va citando y va analizando, que como veréis son muchos, alguna cita relevante del texto de André Breton, Nadia, y también algunas imágenes que forman parte de la composición de esta novela de André Breton, a la que, como veremos, Benjamin prestará especial atención en sus análisis sobre el surrealismo. Bien, para abordar esta temática, lo primero que cabría decir es que el interés de Benjamin por la literatura y por la cultura francesas constituye una constante en su trayectoria intelectual. Una constante que se remonta a sus primeras traducciones de la poesía de Baudelaire, iniciadas en torno a 1915, y que se prolonga hasta el término de su vida. Pues como todos sabéis, el trágico final de Benjamin en 1940 supone la interrupción ya definitiva de lo que él llamara el trabajo de los pasajes, un trabajo que Benjamin dedica a una singular investigación sobre el París del siglo XIX, con la que pretendía dilucidar los rasgos fundamentales de la sociedad moderna, pero también iluminar críticamente su propio presente. Sin embargo, es a partir de mediados de los años 20 cuando sus escritos se van a volcar con más intensidad sobre la literatura francesa. Esto se debe en parte a que tras el fracaso de su trabajo de habilitación, un fracaso pues, que ya le cierra definitivamente las puertas del mundo académico e imprime un giro decisivo en su producción intelectual, bueno, pues como digo, tras este fracaso, Benjamin comienza un periodo de colaboración regular con dos revistas literarias. Por una parte, la revista Die Literarische Welt, en castellano El Mundo Literario, de la que Benjamin llegaría a ser uno de sus principales colaboradores. Y por otra parte, la sección de literatura del periódico Die Frankfurter Zeitung, sección a la que accede gracias a la mediación de un intelectual conocido suyo que era Siegfried Kracauer. Bien, pero la mayor atención de Benjamin a la literatura francesa en estas nuevas circunstancias y digamos que en consideración a su anterior focalización sobre la literatura alemana, obedece ante todo a que como Benjamin revela en una carta a Hofmannsthal en 1927, Benjamin encuentra en las manifestaciones literarias de la Francia de su época un reflejo de sus propias inquietudes que dice no haber hallado en los autores contemporáneos de su Alemania natal. Bien, es por este motivo por el que
un número considerable de sus colaboraciones en estas dos revistas se van a cifrar en informes, en traducciones y en reseñas de obras de la literatura francesa de la segunda década del siglo XX que Benjamin aspira a dar a conocer en el contexto germano. Estos trabajos más tempranos de crítica literaria sobre textos de la cultura francesa muestran que estas inquietudes, ¿no?, que Benjamin dice haber visto plasmadas en esos textos tendrían una naturaleza esencialmente política. Una naturaleza esencialmente política porque en la mayoría de los artículos que Benjamin escribe, lo que se observa es que el análisis propiamente literario estaría gravitando de manera más o menos explícita, según los textos, sobre la reflexión acerca de cuál sería el papel de intelectuales y literatos en la sociedad. Esta orientación, eminentemente política, se torna especialmente visible en dos de los escritos que Benjamin centra sobre la creación literaria en Francia y que son los que tenéis en la siguiente diapositiva. Bien, en primer lugar, el ensayo titulado El surrealismo, la última instantánea de la inteligencia europea, que Benjamin escribe para Die literarische Welt en 1929. Este texto ha sido objeto de numerosos estudios dentro del marco de la investigación de la obra de Benjamin, pues porque ocupa un lugar desde luego destacado, ¿no?, dentro de esta obra, dadas las conexiones que cabe trazar entre los contenidos que se exponen en este ensayo y el trabajo de los pasajes. Conexiones que además son refrendadas por la propia correspondencia personal de Benjamin. Así Benjamin dice en una de sus cartas que este ensayo contendría lo que él llama algunos prolegómenos del proyecto inacabado de los pasajes, al tiempo que Benjamin también declara que este proyecto se apropiaría, dice, de la herencia del surrealismo y que implicaría una suerte de utilización filosófica de las ideas de este movimiento. Bien, por otra parte, en 1934, que es un momento en el que la actividad de Benjamin en las dos revistas que he mencionado ha decaído por causas principalmente relacionadas con la coyuntura política en Alemania. Bueno, pues en este momento, en 1934, se publica en la Revista para la Investigación Social un texto, que es el segundo texto que tenéis en la diapositiva, que se titula Sobre la situación social que el escritor francés ocupa actualmente, y que es un texto que Benjamin redacta por encargo de Max Horkheimer. Bien, frente a su primer trabajo sobre el surrealismo, pues este escrito propone un enfoque más amplio que abarca la producción novelística en Francia desde las postrimerías del siglo XIX y principios del siglo XX hasta el propio presente de Benjamin. Pero de nuevo, ¿no?, en él el surrealismo va a tener una indiscutible relevancia, principalmente por el sentido político que, como veremos, Benjamin concede a las obras generadas en el marco de este movimiento. Bien, en lo que se refiere, ¿no?, al ejercicio de crítica literaria que Benjamin practica en esta época, Benjamin ya había defendido en este texto tan conocido suyo, que es Dirección Única, y que había publicado en 1928, que el crítico debe pensarse a sí mismo, dice Benjamin, como un estratega en el combate literario. De tal manera, ¿no?, que añade Benjamin, solo la toma de partido del crítico justificaría su quehacer frente a la opción del silencio. Bien, es cierto que ambas afirmaciones son susceptibles de una interpretación estrictamente estética, en la que pues, esta toma de partido a la que Benjamin alude podría fundarse sencillamente sobre criterios de calidad formal o criterios de calidad estilística, pues en principio desligados de cualquier otra instancia valorativa. Sin embargo, la cuestión no es que el conjunto de 13 tesis en las que se encuadran estas afirmaciones
así como la perspectiva materialista que Benjamin proyecta en algunos de los fragmentos que componen este escrito, Dirección Única, lo que sugieren más bien es que en estas afirmaciones prevalece una significación política. Una significación cuyo carácter político impondría a la crítica literaria un cierto imperativo, a saber, el imperativo de adoptar un determinado posicionamiento político frente a la coyuntura histórica vigente. Esto es lo que vendría a explicar que en estos textos de 1929 y 1934 la evaluación literaria de las obras que Benjamin somete a crítica se realice a partir de lo que cabría valorar como una decidida apuesta por la causa revolucionaria. Una apuesta que además seguía por un principio que se deja asociar a la obra de Marx y que se cifra en la exigencia de emprender una crítica radical del orden burgués, una crítica radical del régimen capitalista que le es inherente, con el fin de desvelar las contradicciones internas de este régimen productivo y al mismo tiempo evidenciar la necesidad de su disolución, que debe ser puesta de manifiesto mostrando lo que serían los aspectos más lesivos para el ser humano de este orden social burgués y del régimen capitalista que lo acompaña. Bien, en torno a esta problemática se plantean toda una serie de cuestiones sobre las que descansa la posibilidad de entender en su pleno alcance cuál es la relación que Benjamin está estableciendo en estos años entre la creación literaria, la política y la crítica, ¿no? De entrada, se plantea la cuestión acerca de si una concepción de cariz político de la crítica literaria, como es la que Benjamin parece proponer, resulta compatible con la reivindicación de la autonomía del arte. O por el contrario, más bien esta posición de Benjamin niega, ¿no?, la posibilidad de esta autonomía. Esta cuestión engarza con la de cuál sería el horizonte político específico desde el que Benjamin, en su labor de crítica literaria, se pronuncia a favor de la vía revolucionaria. Sobre esta cuestión se han aventurado interpretaciones distintas, entre las cuales cabría destacar, por ejemplo, la de Michael Levy, que es un estudioso de la obra de Benjamin, y Levy defiende que la óptica revolucionaria que Benjamin adopta se correspondería con lo que él, siguiendo en parte a otra autora que se llama Margaret Cohen, llama un marxismo gótico, es decir, un marxismo en el que, dice Levy, por influencia del surrealismo se aunarían, por una parte, pues el materialismo histórico heredado de Marx, y por otra, lo que Levy describe como una fascinación por la dimensión mágica de las culturas del pasado y por la integración de ciertos elementos románticos. Sin embargo, a los escritos de esta época, pues también se les ha asignado una posición política de sesgo anarco-vitalista, posición, ¿no?, que, pues, según los autores que defienden esta idea, configuraría el núcleo básico de la teoría política de Benjamin como teoría que, dicen estos autores, se habría forjado precisamente a lo largo de estos años 20. Bien, junto a estas cuestiones, también cabe preguntarse si el enfoque político que Benjamin adscribe a la crítica literaria comporta su atribución a esta crítica de una determinada prerrogativa, ¿no?, que sería la prerrogativa, el derecho a prescribir un posicionamiento político a la propia creación artística, pues en razón de los acontecimientos históricos y sociales que marcan el momento de su ejecución, es decir, que marcan el momento en el que tiene lugar esta creación. Y en esta misma línea también
se plantea el problema acerca de pues, cuál sería la postura de Benjamin en lo relativo a la posible demanda de un compromiso político al intelectual o literato. Bien, lo que a mi juicio viene a ponerse en juego, ¿no?, en estos dos últimos interrogantes no es sino el asunto de la legitimidad de una crítica que pretende desempeñar algo así como una labor directriz sobre el arte a partir de ciertas premisas políticas. Bien, esclarecer con el rigor necesario, ¿no?, el modo en que Benjamin se sitúa frente a este conjunto de cuestiones, pues precisaría de un estudio pormenorizado pues de todos aquellos textos en los que Benjamin actúa como crítico literario o teoriza sobre lo que serían las condiciones de la crítica, ¿no? Pero el objetivo que yo me he marcado con esta intervención es mucho más modesto y me voy a limitar a proporcionar una respuesta provisional a estos interrogantes que he señalado, haciendo un análisis hermenéutico del trabajo de crítica literaria perdón, que Benjamin lleva a cabo en estos dos textos que he comentado antes y que seguís teniendo en pantalla, particularmente consagrados a la novela francesa de su tiempo. Bien, tras estas consideraciones introductorias, paso ahora a lo que sería la primera parte de mi intervención, que he titulado La crisis de la intelectualidad europea, siguiendo el ensayo de Benjamin de 1934, y en la que comenzaré abordando la cuestión de la autonomía del arte. Bien, las investigaciones sobre la obra de Benjamin han confluido en señalar que del famoso texto de 1935, La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica, que seguramente conocéis, bueno, pues que de este texto se deduce una crítica a la idea de la autonomía del arte, ¿no? Crítica que conduciría a calificar esta idea de autonomía de mera ilusión ideológica. Y en esta ilusión surgiría tanto de eludir el proceso de construcción social del arte, en el que, digamos, es un proceso íntimamente imbricado con factores materiales, factores tecnológicos y factores políticos, pero es una ilusión que también surgiría de obviar que en el mundo moderno los productos del arte se han transformado en mercancías. Mercancías que estarían sujetas a relaciones de compra-venta que determinarían pues, la propia factura de los productos artísticos conforme a las expectativas del mercado. Bien, en los trabajos de crítica literaria más tempranos, estos de los que nos estamos ocupando, que Benjamin emprende desde mediados de los años 20, y en los que, como he comentado antes, Benjamin pondera el papel de los intelectuales en la sociedad, bien, pues en estos trabajos parecería estar operando una refutación similar a esta idea de la autonomía del arte de aquella que se desprende del texto de 1935. Es decir, que también en estos textos más tempranos parecería estar operando esta tesis o esta refutación, mejor dicho, de la tesis de la presunta independencia del arte, pues de todo condicionante externo a la propia creatividad del artista. Bien, esta es una impresión que además viene a ratificarse en un texto que Benjamin redacta entre 1929 y 1930 y que lleva por título Programa para la crítica literaria. Bien, en este escrito Benjamin anota que en su propia actualidad la función de la crítica debe consistir, dice Benjamin, y cito aquí el texto, en levantar la máscara del arte puro y mostrar que no hay un suelo neutral para el arte, ¿no? Y a esto añade que para lograr este objetivo habría de hacerse valer una perspectiva materialista en la que la estrategia
crítica, dice Benjamin, se solape con la estrategia política. Bien, lo relevante para el tema que nos ocupa es que este rechazo de Benjamin a la idea de la autonomía del arte, ¿no?, que es equivalente en este programa que acabo de citar al rechazo tanto de su hipotética neutralidad como de la existencia de un arte ajeno, pues, a la mediación del contexto social y de su estructura económica. Bueno, pues como digo, este rechazo se concreta en los ensayos de los años 20 en un postulado que ya había sido sostenido por Trotsky en su obra Literatura y Revolución, ¿no?, y que es un texto al que Benjamin efectivamente se refiere en su artículo sobre el surrealismo y que por tanto conocía. Bien, según este postulado, o lo que plantearía este postulado, es que los intelectuales y los artistas, a través de sus obras, desplegarían una labor política en la sociedad, incluso si esta labor política, digamos que no forma parte de sus intenciones, o los intelectuales se mantienen alejados de cualquier toma de posición explícita sobre las tendencias políticas de la sociedad en la que viven. Bien, según este postulado, ¿no?, o la validez del postulado, lo que plantea es que si nos centramos en el caso de la creación literaria que Benjamin tematiza, bueno, pues las situaciones que se narran en las novelas, los personajes que estas novelas inventan o las acciones que protagonizan estos personajes nunca dejarían de expresar una determinada comprensión de los seres humanos, de su interacción con la realidad y de su interacción con sus semejantes. Esta comprensión, ¿no?, que estaría presente en toda creación literaria, lo que sostiene este postulado es que poseería invariablemente un calado político, pues por concordar, digamos que con mayor o menor grado de cercanía, con lo que sería la visión antropológica y social que subyace a una u otra de las corrientes políticas que se enfrentan en las sociedades modernas. Por tanto, en virtud, ¿no?, de ese posible ajuste o coherencia con alguna de estas visiones, una obra literaria podría ser enjuiciada atendiendo a si, por ejemplo, corrobora las bases ideológicas del partido en el poder, o por el contrario, de ella pues, se deriva una concepción discrepante o claramente contraria a estos supuestos ideológicos. Bien, es precisamente en función de este postulado por lo que una de las preguntas clave que encauzan el desarrollo del ensayo sobre la situación social que el escritor francés ocupa actualmente, una de las preguntas clave es formulada por Benjamin en términos de la cuestión, dice literalmente Benjamin, acerca de qué ha hecho la novela del último decenio a favor de la libertad. Una pregunta, ¿no?, que Benjamin, de acuerdo con este postulado de Trotsky, va a enunciar a partir de la idea de que toda novela de su momento histórico pues estaría asumiendo y difundiendo tácita o directamente un cierto posicionamiento frente al problema o la cuestión de la libertad, ¿vale? Un posicionamiento entonces al que el examen de la crítica literaria pues podría reclamar rendir cuentas por sus implicaciones sociales y políticas. Bien, esta cuestión, esta pregunta por la libertad, aparece en este ensayo de 1934 en el contexto de un diagnóstico con el que arranca el texto y cuyo vaticinio Benjamin lee en un texto ciertamente provocador de Apollinaire que se publica en 1916 en el libro El poeta asesinado. Bien, en este libro, y evocando a Licurgo, Apollinaire proclama la necesidad de exterminar a los poetas
por sus efectos nocivos sobre la civilización. En fin, un argumento que ya nos es familiar a partir también de textos de Platón. Bien, según Benjamin, Apollinaire, ¿no?, habría augurado con ello el estado de crisis que, a juicio de Benjamin, viven los intelectuales en Europa en lo que respecta a su función en la sociedad. Y para dilucidar la naturaleza de esta crisis que para Benjamin hundiría, dice ahí en el texto, sus raíces en la propia constitución social del capitalismo, lo que hace Benjamin es remontarse a la obra de un autor de la época, Maurice Barrés, con el objetivo de resaltar lo que él entiende que sería el influjo negativo que esta obra de Maurice Barrés habría ejercido sobre los intelectuales de comienzo del siglo XX, y habría ejercido, según Benjamin, este influjo negativo por causa de lo que Benjamin define como su nihilismo romántico. Bien, para definir en qué consiste este nihilismo romántico, Benjamin da una serie de apuntes, que es que pues, observa en Barrés una abierta exaltación del entusiasmo que generan ciertas doctrinas, pero que se produciría a costa de despreciar los contenidos de esas doctrinas. También Benjamin acusa en su obra un nacionalismo esteticista que, dice Benjamin, propugnaría el cultivo de la sensibilidad en detrimento del cultivo de la reflexión. Y ante todo, atribuye a la obra de Barrés una concepción claramente conservadora y clasista del ser humano que Benjamin ve encarnada en los personajes de una famosa novela de Barrés, que es la que tenéis en pantalla, escrita en 1897 y que se llama Los Desarraigados. Bien, aquí Benjamin cita el comentario de un crítico para subrayar que en esta novela solo triunfan y llegan a ser individuos honestos aquellos personajes que disponen por herencia de una fortuna personal, mientras que pues, aquellos personajes que son pobres, que carecen de dinero y que reciben ayudas del Estado, terminan, por el contrario, por convertirse en sujetos inmorales y proclives a atentar contra sus semejantes. Bien, en el conjunto de la obra de este autor, de Maurice Barrés, autor que Benjamin inscribe claramente la ideología de la derecha política, Benjamin percibe un conformismo que resultaría de su nihilismo romántico, y que, a su juicio, este conformismo habría de impregnar a las generaciones venideras de novelistas y de intelectuales. Benjamin hace precisamente coincidir en el curso del ensayo este conformismo con la crisis que atraviesa la inteligencia europea. Como parece deducirse del texto, porque aquí el texto no es del todo claro, este conformismo que dice Benjamin oculta el mundo en el que se vive y es además fruto del miedo. Bueno, pues este conformismo representaría, según parece indicar el texto, la actitud intelectual esperable de la burguesía desde 1848. Bien, aquí Benjamin está siguiendo el enfoque teórico de Marx para argumentar que la función de los intelectuales burgueses consiste en la defensa de sus propios intereses de clase, intereses que, como sabemos, pues la burguesía identifica ideológicamente con los intereses de la humanidad en cuanto tal. Bien, pero así como en una primera fase del dominio burgués, que es la fase que se extendería entre 1789 y 1848, dice Benjamin, los intelectuales próximos al poder habrían participado en la dirección de la posición en ese momento ofensiva de esta clase social.
Bueno, pues lo que sucede a partir de 1848 y hasta el presente de Benjamin es que la inteligencia burguesa habría optado, digamos que al igual que la burguesía en su conjunto, por una actitud no ofensiva sino defensiva. Una actitud defensiva, pues que sería consecuencia de los movimientos revolucionarios que jalonan la primera mitad del siglo XIX y que para Benjamin se traduce en conformismo. Y se traduce en conformismo porque lo que buscarían los escritores burgueses es pues, sencillamente amoldarse al orden social a la vez que salvaguardar y mantener el estado de cosas imperante. Bien, no obstante, el principal problema que Benjamin detecta en su momento histórico estriba en que ese conformismo se habría instalado, salvo muy contadas excepciones que ahora veremos, en aquellos escritores e intelectuales que, pese a su habitual origen burgués, sin embargo, sintonizarían con la izquierda política o plasmarían en sus creaciones una perspectiva próxima a la causa del proletariado. Bien, aquí la cuestión es que cuando Benjamin aplica el concepto de conformismo a este tipo de intelectuales y literatos que sintonizan con la izquierda política, este concepto adquiere un sentido poco preciso, ¿no? Y digo esto porque bajo su alcance semántico parecen aglutinarse aspectos dispares como la ausencia de un compromiso con los objetivos de la izquierda política revolucionaria. Conformismo sería también la ausencia de expresión literaria de una noción radical de libertad, la falta de una crítica consistente e igualmente radical a la burguesía y al orden de producción capitalista, y conformismo sería también para Benjamin la persistencia en técnicas novelísticas pues que impedirían a los escritores incidir sobre su propia actualidad. Bien, pero de esta diversidad de facetas, ¿no?, del conformismo que Benjamin despliega, ¿no?, y que denuncia en los intelectuales de izquierdas, se destila o se deja deducir un significado global que permitiría asimilar este conformismo a la ausencia en estos intelectuales de una decidida apuesta, ¿no?, porque sus obras contribuyan a poner de manifiesto la necesidad de una transformación también radical de la sociedad. Una transformación que además, pues según avanza el texto de Benjamin, cabría considerar acorde con la noción de revolución que Marx defiende a partir de sus análisis del funcionamiento del capitalismo. Bien, a mi juicio, ¿no?, signo de esta afinidad de la transformación a la que Benjamin está apelando con el concepto marxiano de revolución, pues es el hecho de que Benjamin adjudique esta actitud conformista a aquellos intelectuales que acusan una decadencia en la inteligencia, en los demás intelectuales, pero sin ocuparse de los factores económicos a los que respondería esta decadencia. O también, ¿no?, el hecho de que Benjamin atribuya esta actitud conformista a escritores como Charles Péguy, cuya comprensión de la revolución no interpelaría al proletariado, que es para Marx la clase revolucionaria por definición, sino que, siendo Péguy revolucionario, apelaría a los sectores productivos tradicionales de la sociedad francesa, como el campesinado o el artesanado. Bien, esta misma actitud conformista, Benjamin también la va a asignar a la novela de Ferdinand Chelin, Viaje al fin de la noche, que es una novela que en el momento de su aparición en 1932 es contemplada como una novela social
elaborada desde una ideología de izquierdas, pero en la que Benjamin ve elementos censurables, ¿no? Como el hecho de que pues, el retrato que hace Chelín de la vida del lumpen proletariado no hace notar, no pone de relieve la carencia en este colectivo de aquella conciencia de clase que podría impulsarlo pues, a perseguir condiciones más dignas de existencia. Bien, idénticamente conformistas serían para Benjamin pues, aquellos intelectuales que de forma ilusoria creen poder situarse en sus creaciones por encima de las clases sociales y en consonancia con este juicio las novelas de un autor que es Julian Green. Bien, novelas por las que Benjamin en artículos más tempranos había manifestado una incuestionable fascinación, pero que, sin embargo, en este texto de 1934, Benjamin no vacila en valorar de novelas conformistas e incluso de novelas reaccionarias, ¿no? Pues Benjamin lo que parece reprochar a Green es el que sus narraciones, ¿no? Allí donde presentan personajes y circunstancias que serían producto de la sociedad burguesa, nunca lleguen a explicitar cuáles serían las contradicciones estructurales inherentes a esta sociedad que desencadenarían las conductas de estos personajes, ¿vale? Bien, y por último, en este escrito, pues también habrán de tacharse de reaccionarias, o de reaccionaria, mejor dicho, la falta de adaptación de la técnica novelística a las exigencias sociales y políticas del presente, cuestión o, digamos, falta que Benjamin censura en la obra de autores como Paul Valéry o Louis Aragon, que son autores por los que también en años anteriores había declarado una ferviente admiración. Bien, de esta crítica generalizada a los textos de escritores que bajo prismas diversos Benjamin está asociando a la inteligencia de izquierdas o a lo que pasaría por tal a ojos de sus contemporáneos, no se van a salvar más que, por una parte, las novelas de un autor como Marcel Proust, en concreto su obra magna En busca del tiempo perdido, y las novelas de André Gide, en las que, tanto en unas como en otras, Benjamin ensalza el que se habrían aventurado pues a esa necesaria modificación de la técnica narrativa que no habrían acometido el resto de autores de su época, y por otro lado, aquí tenemos a Guide, perdón, y por otro lado, el surrealismo. Bien, si volvemos un momento a Proust, más allá de esta cuestión técnica que Benjamin elogia en Busca del tiempo perdido, y en contra, además de las interpretaciones más asentadas de esta obra, pues en el caso de Proust, la particular mirada de Benjamin encuentra En busca del tiempo perdido, dice Benjamin, una crítica despiadada, penetrante de la sociedad actual. Una crítica despiadada que, según Benjamin, se realiza por lo que llama en este texto una suerte de inversión. Y es que, según Benjamin, Proust excluye del mundo que está describiendo todo lo relativo al terreno de la producción con el fin de acentuar a través del talante del snob, que es el narrador de la obra, los rasgos de una existencia instalada, dice Benjamin, en el puro consumismo. Con lo cual, ¿no? Proust haría patente, y esta es una idea que Benjamin había señalado en el ensayo Una imagen de Proust. Bueno, pues con esto Proust haría patente, piensa Benjamin, que el consumidor puro es el explotador puro. Bien, en cuanto a André Gide, Benjamin subraya su compromiso con el comunismo,
un compromiso que él estima coherente tanto con la evolución de sus obras como con el valor que en ellas se concede al individuo y al examen que estas novelas proponen de sus distintas formas de indigencia. Bien, por otra parte, dice Benjamin, sus novelas, lejos de ocultar las contradicciones que experimenta el individuo en la sociedad capitalista, lo que hacen más bien es explorar estas contradicciones hasta en sus facetas más extremas, ¿no? Y este hecho, así como el que de André Gide se dijera que su obra había despertado la conciencia intelectual de la mitad de la juventud, bueno, pues ambas cosas llevarán a Benjamin a afirmar que Gide, dice Benjamin, sería el jefe más grande que la inteligencia ha encontrado en Francia, tras la huella que la ideología conservadora que penetra la obra de Maurice Barrés habría imprimido en ella, es decir, en esta inteligencia europea. Bien, en las novelas de André Gide, Benjamin ubica además ciertos elementos que habrían sido recogidos por el surrealismo y también en este movimiento constata un viraje hacia el compromiso político que él había destacado también en Gide, que se hallaría ausente en los orígenes de este movimiento. Un viraje que para Benjamin habría desembocado en que la provocación o el escándalo que los textos y las acciones del movimiento surrealista querían suscitar, dice aquí Benjamin, estuviesen de acuerdo con las consignas de la Internacional. Bien, este giro del surrealismo hacia la política pues había sido ya abordado en el texto de 1929, El surrealismo, la última instantánea de la inteligencia europea, que es un texto que parte de la premisa de que este vuelco hacia la política estaría contenido en germen en los postulados teóricos de este movimiento, postulados en los que Benjamin emplaza un aliento netamente revolucionario que no tardaría en salir a la luz conforme evoluciona el movimiento surrealista. Bien, de este escrito me voy a ocupar en la siguiente parte de mi intervención, que es una parte que he titulado, entenderéis por qué en función del contenido, El surrealismo y su iluminación profana, con el fin de delimitar, ¿no? Digamos que en esta parte me voy a ocupar de este ensayo con el objetivo de delimitar, entre otras cuestiones, en qué se cifraría, ¿no?, esta motivación revolucionaria que Benjamin divisa en el surrealismo y que analiza principalmente al hilo de la novela de André Breton, Nadia. Una segunda parte de mi intervención señalando que según plantea Benjamin en este texto de 1929 al que me estoy refiriendo, el surrealismo no habría surgido tan solo como una corriente o como un movimiento artístico, sino que a su orientación estética se habría unido desde el principio un determinado propósito. Un propósito que sería el de romper, dice Benjamin, con una praxis poética que ocultaría una existencia maniatada por el trabajo. O, como escribe André Breton al inicio del primer manifiesto del surrealismo, que es un texto que se publica en 1924 y que Benjamin había leído y que conocía bien, bueno, pues romper con una praxis poética que ocultaría la existencia del hombre, dice ahí Breton, que se ha resignado a trabajar y ya desprovista, en virtud de su sometimiento a las leyes de una utilidad arbitraria, de toda capacidad imaginativa. En su ensayo sobre el surrealismo, Benjamin destaca la importancia que el sueño habría tenido en los comienzos de este movimiento. Pero no solo el sueño, sino también todas aquellas experiencias en las que se desdibuja la frontera entre el sueño y la vigilia.
Pues tanto en el sueño como en estas experiencias que de entrada Benjamin denomina experiencias de ebriedad, por estar ligadas en parte, ¿no?, al uso de estupefacientes como el hachís o el opio. Benjamin dice: en estas experiencias acontecería un debilitamiento del yo que permitiría a este, dice Benjamin, salir de su fascinación ebria. Nos encontramos aquí con una formulación sin duda paradójica, porque lo que Benjamin está diciendo es que no otra cosa que la propia ebriedad facilitaría al yo la salida de la fascinación ebria. Bien, con esta formulación, como digo, paradójica, Benjamin parece apuntar a que las experiencias de embriaguez que reivindica el surrealismo disuelven la percepción de la realidad correspondiente al estado de vigilia y así logran traspasar o trascender las alienaciones y los enmascaramientos que habitarían en esta percepción cotidiana o corriente de la realidad. Una percepción, en todo caso, socialmente mediada y que, según el surrealismo, actuaría al modo de un narcótico al mantener al individuo tan subyugado por las normas del entramado social como inclinado a acatar sus imponderables. Benjamin vincula esta fascinación ebria o esta percepción narcotizada de la realidad a la visión alienada del mundo que el modo de producción capitalista inscribiría en el estado de vigilia por causa de sus mistificaciones ideológicas. Y al mismo tiempo plantea que la superación de esta fascinación ebria dependería de lo que en este escrito llama una iluminación profana. Con esta expresión, Benjamin nombra algo así como una aprehensión inmediata de la realidad que estaría inducida por una embriaguez desprovista de todo componente o sentido religioso, y de ahí que la llame profana, y que además, como tal aprehensión, dice Benjamin, habría quedado liberada de las desfiguraciones que cotidianamente ocultan esa realidad. Según Benjamin, esta iluminación profana sucedería en efecto en las experiencias a las que remiten los surrealistas. Pero Benjamin también va a rechazar que únicamente las drogas o el sueño consigan producir esta iluminación. Ciertamente Benjamin acepta que la iluminación profana tendría su vía de acceso más primaria en el uso de las drogas, pero en su opinión esta iluminación se alcanzaría igualmente y de un modo superior, cree él, en actividades en principio ordinarias como la lectura, el pensar, el callejeo o incluso en la soledad. Soledad en la que, dice Benjamin, consumimos esa droga terrible que somos nosotros mismos. Para Benjamin, el testimonio de esta iluminación profana residiría en las propias creaciones del movimiento surrealista. Pero también juzga que estas creaciones no siempre habrían estado a la altura de la idea de esta iluminación profana y que incluso aquellas obras que con mayor fuerza la muestran adolecerían de evidentes deficiencias. Bien, en este ensayo de 1929, Benjamin sitúa estas obras que darían testimonio de la iluminación profana, en primer lugar, en la novela de Louis Aragon, El campesino de París, que es una novela de 1926, cuyo hallazgo deslumbra a Benjamin y que, según escribe por carta a su amigo Scholem, habría inspirado su proyecto inacabado sobre los pasajes parisinos. Y en segundo lugar, en la novela de André Breton, Nadia, que se publica en 1928. Bien, esta obra de Breton es la obra que Benjamin escoge en este ensayo para ilustrar una de las formas de experiencia que, al margen de las que acabo de comentar, darían lugar a su juicio a la iluminación profana. Pero, como se ve por el análisis que Benjamin realiza de esta novela, también la va a escoger para poner de relieve el embrión revolucionario que, a su entender, late en las obras del surrealismo y que determina el valor que confiere a este movimiento.
Bien, Nadia es susceptible, ¿no?, de ser leída al modo de una singular novela y así es como de hecho Benjamin se refiere a ella, ¿no? Pero se trata más bien de una narración autobiográfica que Breton concibe como un documento de carácter antiliterario. Antiliterario porque la intención de dejar constancia de una serie de hechos y de vivencias se proscribe emplear cualquier recurso o revestimiento estético. De este carácter antiliterario formaría parte además el que, siguiendo las directrices del primer manifiesto surrealista, Benjamin renuncia en este documento a hacer uso de la descripción y la reemplaza por más de 40 ilustraciones, entre las que se cuentan fotografías de los lugares que se mencionan en el libro y también dibujos de Nadia, así como algunos documentos gráficos. Bien, mirar, he seleccionado algunas de las imágenes que tienen que ver con los lugares que asisten a los encuentros, los lugares de París que asisten a los encuentros de Breton y Nadia en esta ciudad, algún documento gráfico que también aparece y luego los dibujos de Nadia, que también han sido objeto de interpretación entre, bueno, pues quienes se han dedicado a tratar de desentrañar el sentido de esta novela ciertamente interesante y hasta cierto punto enigmática también. Bien, la cuestión es que en contra, ¿no?, de lo que se anuncia en el prólogo sobre el tono de la narración, que precisamente por esta voluntad meramente documental de Breton trata, ¿no?, de copiar, o se dice en el prólogo que trata de copiar el tono de la observación clínica, lo que sucede más bien es que la narración de Breton se construye a través de un discurso en apariencia errático y que estaría plagado de digresiones, de ambigüedades y de claves ocultas. El objetivo de este documento consiste en relatar los encuentros de Breton con una muchacha que ha adoptado el sobrenombre de Nadia y por la que Breton se verá fugaz pero intensamente cautivado a causa de las mismas razones por las que finalmente confesará no poder amarla, ¿no? Y es que Nadia es retratada como un genio libre, estas son palabras de Breton, como una joven, ¿no?, cuya mera presencia rezuma libertad, porque ninguno de sus gestos, de sus palabras o de sus comportamientos inesperados se pliega a las leyes de la lógica o a las convenciones sociales. El texto de Breton sugiere que gracias a esta libertad, Nadia se asoma a cada paso a una realidad diferente a la de sus semejantes. Una realidad no comprensible desde parámetros racionales, pero que también la aleja de ellos y que le impide entablar con sus semejantes modos genuinos de comunicación. Es por ello por lo que tras un corto periodo de encuentros diarios, encuentros en los que la viva atracción de Breton hacia Nadia convive un tanto dolorosamente con la imposibilidad de entrar en contacto espiritual con ella y de empatizar con sus reacciones, bueno, pues tras este periodo Breton decide distanciarse de esta joven a pesar de la adoración que Nadia le profesa. Meses después, Breton tiene conocimiento de que Nadia ha sido internada en una institución psiquiátrica de la que ella nunca saldrá. Y este suceso ocasiona que hacia el final del relato Breton arremeta con dureza contra la psiquiatría, contra la privación de libertad que la psiquiatría impone a los individuos y también, ¿no?, contra un orden social que condena a Nadia, dice Breton, a la cronificación de su hipotético trastorno psiquiátrico por su falta de medios económicos para recibir un tratamiento médico adecuado. Ante esta narración, Benjamin interpreta la relación que se desarrolla entre Breton y Nadia como una forma especial de experiencia amorosa que traería consigo una iluminación profana. Y traería consigo esta iluminación por su equivalencia con una experiencia de éxtasis, de arrobamiento, de embriaguez, que despertaría en Breton una visión de las cosas distinta a la cotidiana. Y en ese sentido, en tanto que visión distinta a la cotidiana, dice Benjamin, que dotada de un potencial revolucionario. Bien, así Breton nos da una indicación, que es que
cuando está cerca de nadie, dice, está mucho más cerca de las cosas que están cerca de ella. Bueno, pues de esta indicación, Benjamin deduce la similitud de la experiencia de Breton con la experiencia del amor cortés. Porque en el amor cortés, la amada comparece, ante todo, como un vehículo para acceder a un estado de ebriedad capaz de descubrir en lo real facetas que habitualmente permanecerían ocultas o que pasarían desapercibidas. Bien, en concreto, Benjamin alude a la manifestación en este estado de embriaguez de las energías revolucionarias que de forma secreta anidarían, dice él, en las cosas percibidas como anticuadas, en las construcciones de tiempos relativamente cercanos, pero que ya presentan signos de decadencia, en las construcciones, en los objetos que empiezan a caer en desuso o en lo obsoleto y en lo pasado de moda. Según Benjamin, en esta decadencia de este conjunto de objetos y de construcciones que Benjamin va enumerando, se daría a ver la miseria originada por el capitalismo. Una miseria que no solo cobra una dimensión social, sino que, dice Benjamin, se propaga sobre las cosas esclavizadas y que esclavizan. Cosas esclavizadas, porque dada su conversión en mercancías, habrían sufrido la degradación de ser puestas al entero servicio de la ganancia económica, y cosas que al mismo tiempo esclavizarían a los seres humanos al condenarlos a su producción incondicionada. Bien, nadie más que el surrealismo, anota Benjamin, habría reparado en que la captación de esta miseria cristaliza en lo que él llama nihilismo revolucionario, es decir, en una impugnación del orden vigente que tendría en la visión de la miseria que origina el capitalismo el motor del impulso hacia la transformación social. Y aquí Benjamin va a invocar de nuevo un texto atribuido a Apollinaire en el que se exhorta, ¿no?, a los muertos de épocas pasadas a mezclarse con los vivos del presente para sostener que este vislumbre de las cosas en su ruina y en su degradación, un vislumbre que, como he dicho, estaría incitado por la embriaguez de la relación amorosa que protagonizan Nadia y Breton, dice Benjamin, supondría este vislumbre una permuta de la mirada histórica sobre lo que ya ha sido por la mirada política. Sobre la base de esta idea, el análisis de Benjamin de esta novela de Breton pues se encamina principalmente a sacar a la luz todos aquellos aspectos de esta novela en los que aprecia una significación político-revolucionaria. Entre ellos, un pasaje en el que Breton declara vivir en una morada de cristal, haciendo gala así de un deseo de transparencia y de exhibicionismo moral, en el que Benjamin localiza la virtud revolucionaria por excelencia. Virtud revolucionaria por excelencia, pues porque se trataría de una actitud opuesta al celo con el que la burguesía, con el objetivo de satisfacer sus intereses privados, resguarda de toda exposición pública lo que valora como sus propios asuntos privados. Otro de los aspectos, ¿no?, en los que Benjamin aprecia una significación político-revolucionaria es la mención de Breton de los arrebatadores días de saqueo llamados de Sacco y Vanzetti. Bien, Breton se está refiriendo aquí a unos días efectivamente de saqueo que ocurrieron en París y en otras ciudades europeas después de la ejecución en 1927 de Sacco y Vanzetti, que eran dos sindicalistas anarquistas en una cárcel de Estados Unidos. Bien, los disturbios se produjeron en el Boulevard Bonne Nouvelle, es decir, en el Boulevard de la Buena Nueva. Y entonces, a propósito del nombre de este boulevard, Benjamin trae a colación un pasaje en el que Breton comenta que precisamente este boulevard se habría distinguido, dice Breton, y cito aquí el texto, como uno de esos puntos estratégicos que busco en lo tocante al desorden y acerca de los cuales me empeño en creer
que subrepticiamente me son dadas ciertas orientaciones. Orientaciones cuya naturaleza Breton no explica, pero que dice no rechazar cuando en ellas se ponen en juego, dice aquí Breton, el más absoluto sentido del amor o de la revolución y la negación de todo lo demás, ese nihilismo revolucionario al que había apelado Benjamin. Pero Benjamin también detecta connotaciones político-revolucionarias en los lugares de París por los que Breton pasea con Nadia y que asisten a sus encuentros, ¿no? Y es que, a su entender, estos lugares aparecerían en la novela, gracias a la presencia misma de Nadia, como fortificaciones a conquistar por las masas en una eventual revuelta, ¿no? Pues porque, según Benjamin, la figura de Nadia, con su genio libre, ajeno a los dictados y a las normas sociales, y cuya rememoración por parte de Breton pues no se deja desligar de estos entornos, bueno, pues él dice que esta figura de Nadia encarnaría el exponente de aquello que podría inspirar a las masas a la acción revolucionaria. Bien, a partir de esta interpretación de la novela de Breton, Benjamin defiende que la paulatina politización del surrealismo desde sus inicios, una politización pues, que se habría visto acelerada por acontecimientos como la guerra de Marruecos, dice él, esta politización habría sido esencialmente estimulada por la hostilidad, cito aquí el texto, de la burguesía ante cualquier demostración radical de libertad de espíritu, ¿no? Porque esta actitud de hostilidad pues sería la que habría exacerbado, la que habría, digamos, exagerado la oposición revolucionaria del surrealismo al orden burgués. Bien, como recordaremos, en el ensayo de 1934 sobre la situación social del escritor francés, Benjamin se formulaba la pregunta acerca de qué habría hecho la novela a favor de la libertad. Bien, se trata, sin embargo, de una pregunta que ya habría sido en parte respondida en este texto de 1929, ¿no? Y habría sido respondida en el punto en que Benjamin afirma que los surrealistas poseerían un concepto radical de libertad que, dice Benjamin, no ha habido en Europa desde Bakunin, pero sin que esto implique, como veremos de inmediato, que Benjamin pretenda alinearse con los principios del anarquismo. Bien, para dar prueba de esta tesis, de que habría un concepto radical de libertad en el surrealismo, Benjamin cita un pasaje de la novela Nadia, en el que, tras el internamiento de esta muchacha en el psiquiátrico, Breton verbaliza lo que cree que es un pensamiento profundamente arraigado en ella y que él habría contribuido a fomentar, a saber, el pensamiento, dice Breton, de que la libertad, lo tenéis ahora en esta diapositiva, la libertad adquirida en este mundo a costa de mil y una renuncias, de entre las más difíciles, exige que disfrutemos de ellas sin restricciones durante el tiempo que podamos, al margen de toda consideración pragmática, y ello porque la emancipación humana, entendida desde el punto de vista revolucionario más elemental, que no deja de ser la emancipación humana en todos sus aspectos, sigue siendo la única causa digna de ser servida. Bien, no obstante a las deficiencias que Benjamin acusa en el modo en que las novelas del surrealismo pretenderían evidenciar aquellas experiencias en las que él registra una iluminación profana, pues se suman otras insuficiencias que provendrían de otros aspectos de este movimiento que serán objeto de crítica en este ensayo. Así Benjamin admite, ¿no?, que todo acto revolucionario comportaría una dimensión de ebriedad o de embriaguez, dimensión que él lleva a confluir con lo que denomina su componente anarquista, ¿vale? Pero a su vez, Benjamin piensa que hacer valer exclusivamente este componente anarquista, que Benjamin identifica con la finalidad del surrealismo de ganar las fuerzas de la embriaguez para la revolución, bueno, pues él dice hacer valer exclusivamente este componente resultaría tan unilateral como ineficaz. Por un lado, dice Benjamin,
este componente anarquista relega la obligada preparación metódica y disciplinaria que requiere la revolución y añade, lo relega a favor de una praxis, dice, no sin cierta ironía, que oscila entre el ejercicio y la verbena, ¿vale? Y por otra parte, Benjamin dice también que este componente anarquista obviaría lo constructivo y dictatorial de la revolución. Afirmación pues en la que el término dictatorial se deja conectar con la dictadura del proletariado, a la que se refiere el Manifiesto Comunista, que es un texto que Benjamin nombra al final de este ensayo. Bien, en este sentido, Benjamin va a poner en cuestión, ¿no?, que gracias a esta enfatización de la embriaguez como enfatización aislada que él observa en el surrealismo, bueno, pues pone en cuestión que las posibles revueltas espontáneas de las clases desfavorecidas puedan conducir a la puesta en marcha de un proceso revolucionario. Pero Benjamin también critica la concepción de la ebriedad que propone el surrealismo, ¿no?, por considerarla una concepción excesivamente focalizada sobre experiencias y fenómenos que escaparían a la comprensión racional, ¿no?, como el hecho, por ejemplo, de que en el relato Nadia pues intervenga una vidente, o que el propio personaje de Nadia o la figura de Nadia tenga la capacidad de augurar acontecimientos que están a punto de suceder. Bien, Benjamin cree, ¿no?, que por causa de esta tendencia a poner en juego, dice aquí, dones y fenómenos ocultos, tendencia que además a su juicio estaría sustentada sobre prejuicios románticos, bueno, pues él dice que por causa de esta tendencia el surrealismo no lograría aprender lo que el propio Benjamin entiende como la dialéctica interna de la embriaguez y de la iluminación profana que ésta promueve. En esta concepción dialéctica, las experiencias de ebriedad que realza el surrealismo también se hallarían, y tal y como indiqué anteriormente con respecto al pensar, al leer o al callejear, bueno, pues en esta concepción dialéctica estas experiencias de ebriedad también se hallarían en actos, en principio triviales, cuyo carácter cotidiano impediría captar, traspasando esa presunta trivialidad, las facetas impenetrables o nunca del todo comprensibles que estos actos envuelven. Por eso Benjamin señala que, en función de esta dialéctica intrínseca a la iluminación profana que procura la embriaguez, la verdadera penetración en lo misterioso, dice Benjamin, no acaecería en la fijación patética o fanática sobre aquello que por lo general se intuye como enigmático, ¿no?, sino que, por el contrario, el misterio, dice Benjamin, se tornaría accesible en el momento en que se lo reencuentra en lo más trivial o en lo más cotidiano, ¿no? Es decir, cuando en los actos más cotidianos se hace visible, se hace notar la existencia de un fondo de opacidad que se ocultaría en ellos y que habitualmente pues permanecería encubierto por esta misma cotidianidad. Bien, por tanto, a la luz de este ensayo sobre el surrealismo, pues pienso que difícilmente cabe emplazar la posición política de Benjamin en el seno de las filas del anarquismo, teniendo además en cuenta, ¿no?, que en el ensayo de 1934 el propio Benjamin proclama, dice aquí, que la creciente superación del anarquismo caracteriza el camino del surrealismo desde sus comienzos hasta el presente. Bien, pero por otra parte, creo que la fórmula marxismo gótico pues tampoco acierta a definir esta posición política de Benjamin, porque el hecho de que Benjamin acentúe el cariz político revolucionario del surrealismo no se funda en modo alguno sobre la evaluación positiva de la atracción de este movimiento por lo irracional, o por la evaluación positiva de sus elementos más románticos, ¿vale?, que es lo que
este intérprete, Michael Levy, destaca cuando llama marxismo gótico a la posición política de Benjamin, bueno, pues digo que el hecho de que Benjamin acentúe este cariz político revolucionario del surrealismo no tiene que ver con una evaluación positiva de estos elementos románticos, sino que se produce más bien, ¿no?, a pesar de estos elementos y en una clara toma de distancia frente a la utilización que de ellos hace el surrealismo. Bien, por eso a partir de estas conclusiones, ¿no?, y en lo que será ya la última parte de mi intervención, y que he titulado Pesimismo, Revolución y la labor del crítico literario, pues argumentaré que, en primer lugar, la perspectiva política desde la que Benjamin analiza la novela francesa de su época converge con la perspectiva marxiana, y finalmente examinaré de qué forma este horizonte político determina la tarea que Benjamin se asigna a sí mismo como crítico literario. Bien, paso entonces a esta tercera parte. Como acabamos de ver, el problema que Benjamin percibe en el surrealismo radica en la insuficiencia de lo que estima su componente anarquista para activar un movimiento revolucionario, ¿no? Por eso, en su ensayo de 1929, Benjamin remite a la necesidad de encauzar adecuadamente pues esta intención surrealista de, según lo interpreta Benjamin, ganar las fuerzas de la embriaguez para la revolución. Y esta idea se concreta en la de adoptar una actitud opuesta a la de la socialdemocracia. Socialdemocracia que era pues la corriente dominante en la izquierda política de su momento histórico. Bien, al igual que hará años más tarde en las tesis de este conocidísimo texto llamado Sobre el concepto de historia, Benjamin advierte ya en 1929 en la socialdemocracia un optimismo recalcitrante que llevaría a esta tendencia política a depositar en el futuro toda promesa y esperanza de cambio, ¿no? Toda promesa y esperanza de cambio, inhabilitando entonces a esta corriente para la lucha por la transformación del presente. Bien, sin embargo, y a pesar de las críticas que hemos visto que Benjamin hace al surrealismo, cuando Benjamin se propone delimitar esa actitud contraria a la de la socialdemocracia que el surrealismo debería adoptar, no se desplaza tampoco fuera de los márgenes del propio surrealismo. ¿Por qué? Pues porque Benjamin ubica el lugar de nacimiento de esta actitud contraria a la socialdemocracia en la obra, La Revolución y los intelectuales, que es una obra que el sociólogo francés Pierre Naville, partícipe del movimiento surrealista, escribe en 1928. Bien, en este ensayo, Naville se pregunta si la revolución exige de una previa modificación espiritual del proletariado que ha de llevarla a cabo, de manera que entonces pues la revolución solo sería viable una vez el influjo espiritual de los intelectuales revolucionarios sobre el proletariado hubiera anulado, ¿no?, el poder alienante de la ideología burguesa sobre esta clase social, o, ¿no?, dice Naville, si por el contrario esta modificación espiritual únicamente podría darse una vez realizada la revolución y gracias al desmontaje de los fundamentos materiales que sostienen tanto la cultura burguesa como las alienaciones que esta cultura entraña. Bien, en su obra, en esta obra La Revolución y los intelectuales, pues Naville se decanta por esta segunda opción, ¿no?, de la disyuntiva que se expresa en su pregunta. Y para Benjamin, el surrealismo se habría ido aproximando cada vez más a esta tesis, que es una tesis de naturaleza materialista, que Benjamin asimila por un lado con la respuesta comunista a este interrogante y por otro también asimila con lo que Naville llama la organización del pesimismo, en tanto que organización por la que Naville aboga en contra del optimismo socialista.
Este pesimismo, ¿no?, a favor del cual Nabil se pronuncia sería además coherente pues con el hecho de que su posición en este texto que le escribe se construye a partir de una doble asunción, ¿no? En primer lugar, la asunción de la dificultad de que la revolución como tal acontezca, ¿no?, que es extremadamente difícil que suceda, y en segundo lugar, la asunción de la imposibilidad de que la producción literaria y artística de los intelectuales sea capaz de alterar de raíz la conciencia del proletariado antes de que la revolución haya prosperado. Bien, es por esto por lo que en un primer momento Benjamin interpreta esta organización del pesimismo en el sentido de un decidido ejercicio de desconfianza, dice Benjamin, hacia el destino de la literatura, hacia el destino de la libertad, de la humanidad europea y hacia el destino de todo hipotético entendimiento entre las clases, las naciones y los individuos. Bien, de esta desconfianza solo cabría excluir, apunta a Benjamin, no sin ironía de nuevo, a la I.G. Farben, que era un conglomerado de industrias químicas, y el perfeccionamiento de la Luftwaffe, del ejército del aire alemán, sobre los que, dice Benjamin, habría que proyectar una confianza ilimitada. Bien, desde luego con una lucidez sorprendente, Benjamin parece intuir la importancia que estas dos instancias adquirirían tras el ascenso al poder del partido nazi, ¿no? Para el que pues, este conglomerado de industrias químicas, la IG Farben, acabaría fabricando el gas ciclón B que se utilizó en los campos de concentración para el exterminio de los seres humanos. Bien, pero lejos, ¿no?, de lo que pudiera parecer, el pesimismo que Nabil defiende y que estribaría en este ejercicio de desconfianza ilimitada no comporta una negación de la capacidad de colaboración de los intelectuales con la causa revolucionaria. Antes bien, ¿no?, que el surrealismo deba aceptar como tarea la organización del pesimismo, se traduce en que el surrealismo, dice aquí Benjamin, cito literalmente el texto, debe expulsar fuera de la política la metáfora moral y descubrir en el espacio de la acción política el auténtico espacio de las imágenes. Bien, en esta cita lo que se advierte es un claro rechazo a la contaminación de la política con actitudes moralizantes, pero también se advierte un entrelazamiento un tanto críptico entre el espacio de la acción política por una parte y la noción de imagen. Este entrelazamiento volverá a aparecer, aunque reformulado, en el ensayo de 1934. Y lo que allí Benjamin comenta, ¿no?, en lo relativo a la evolución hacia la política que observa en el surrealismo, es que esta evolución, cito el texto, dice, se consumó al demostrarse cada vez más idéntico con la praxis política el espacio de imágenes que de manera tan osada había inaugurado. Un espacio en el que además los miembros del surrealismo, dice Benjamin, habrían asentado la patria de la sociedad sin clases. Bien, a mi entender, es el primer manifiesto del surrealismo el que ofrece las claves para comprender este uso, ¿no?, que hace Benjamin del concepto de imagen en su conexión con la acción política o el espacio de la acción política. Bien, en este manifiesto, Breton plantea que al dejar fluir el pensamiento sin las cortapisas y los mecanismos de censura del juicio crítico, dice Breton, las fuerzas del deseo y del inconsciente darían lugar a asociaciones mentales entre realidades distantes de cuyo acercamiento y puesta en contacto a través de estas asociaciones brotaría, dice Breton, y cito el texto, un fulgor particular, el fulgor de la imagen a cuyo brillo somos especialmente sensibles. Bien, según dice allí Breton también,
El surrealismo, ¿no?, persigue crear las condiciones que promoverían el surgimiento y la producción de tales imágenes. Imágenes que Breton concibe como un fenómeno luminoso que acrecienta el conocimiento, ¿vale? Bien, pues es en este fenómeno luminoso, ¿no?, al que Breton apela y que para Breton coincidiría con las imágenes que emergen del inconsciente, donde se deja reconocer aquello que Benjamin designa como una iluminación profana. Una iluminación que ahora, a la vista de este primer manifiesto, se revela vinculada a la producción de imágenes que quebrarían la visión trillada y socialmente construida de la realidad al mostrar esta misma realidad bajo una luz distinta, ¿no? Pero en su particular lectura del surrealismo, Benjamin, además de lo que acabo de decir, pues también incide en que la creación, ¿no?, a través de la escritura poética y de otro tipo de manifestaciones artísticas, bueno, la creación de un espacio de imágenes proclive a despertar una mirada distinta sobre las cosas, dice Benjamin, implicaría ya en sí misma una praxis o una acción política por causa de su significación revolucionaria. Esta significación revolucionaria residiría en la virtualidad de estas imágenes, de las imágenes que el surrealismo pretende suscitar, para trastocar la percepción ordinaria de la realidad y hacer aflorar entonces, ¿no?, en esta misma operación, deseos y aspiraciones que son irrealizables en el marco de la sociedad capitalista y cuya satisfacción lo que demanda es una transformación radical de esta sociedad. Esta interpretación, ¿no?, que yo particularmente estoy haciendo del texto de Benjamin sobre el surrealismo, pues justifica también, ¿no?, el que, como he mencionado, Benjamin declare en 1934 que los surrealistas habrían situado en este espacio de imágenes la patria de la sociedad sin clases. Pues con esto Benjamin estaría indicando, ¿no?, que en estas imágenes que generan las obras del surrealismo y a las que Benjamin adscribe además una tensión revolucionaria, bueno, pues que en esas imágenes se esbozaría la figura de una sociedad y de una forma de existencia de la que ya se habrían desvanecido tanto la miseria como la injusticia que ocasionan las perpetuas contradicciones del modo de producción capitalista. Bien, en función de estas premisas, las reflexiones de Benjamin en este ensayo desembocan en un razonamiento que ratificaría su pretensión de adherirse a los postulados de Marx y que, a mi juicio, es una pretensión que parece animar su obra desde finales de los años 20. Al final del ensayo sobre el surrealismo, Benjamin apela a la posibilidad de que las imágenes generadas por las creaciones artísticas de este movimiento, así como el espíritu transformador que contiene la iluminación profana a la que dan lugar estas imágenes, bueno, pues él dice, ¿no?, apela a la posibilidad de que estas imágenes lleguen a penetrar el cuerpo del colectivo social. De esta manera, dice Benjamin, la tensión revolucionaria que estas imágenes encierran podría tener por efecto la inervación del cuerpo colectivo, con lo cual quiere decir, ¿no?, que esta tensión revolucionaria podría actuar en el cuerpo colectivo como una incitación a la acción. Una incitación a la acción por medio de la cual las imágenes que habrían penetrado en el colectivo se convertirían, señala Benjamin, en descarga revolucionaria, ¿no? Y es precisamente en este momento, y solo entonces, subraya Benjamin, cuando se habrá superado, estoy citando literalmente, cuando se habrá superado la realidad hasta el punto en que lo exige el manifiesto comunista.
porque podríamos añadir nosotros, pues la puesta en marcha de un proceso revolucionario lo que haría es poner los cimientos para la instauración de una futura sociedad sin clases. Bien, en conexión con esta idea y de acuerdo con la respuesta que da Nabil a la pregunta sobre la relación entre los intelectuales y la revolución, de la exposición de Benjamin se deriva lo siguiente, ¿no? Que es que si bien la modificación radical de la conciencia del proletariado con anterioridad a la revolución quedaría fuera del alcance de los intelectuales de izquierdas, sin embargo, ¿no? Las imágenes suscitadas por las creaciones del surrealismo, en la medida en que son capaces de subvertir la comprensión de la realidad instituida por la cultura burguesa, bueno, pues estas imágenes sí poseerían al menos la potencialidad de inducir al proletariado a la acción revolucionaria. En atención a esta cuestión, al término de este ensayo de 1929, Benjamin afirma que hasta la fecha únicamente el surrealismo habría comprendido cuál sería la tarea de los intelectuales en relación con el mandato de desarticulación del orden existente que se deriva del manifiesto comunista para su propio presente histórico, ¿no? Esta afirmación de que solo el surrealismo habría comprendido esta tarea obedece pues, a una constatación previa, que es la constatación de que el resto de lo que Benjamin llama la inteligencia revolucionaria habría fracasado en el afán de, dice aquí, ganarse el contacto con las masas proletarias. Bien, 5 años más tarde, en el texto de 1934, Benjamin se reitera en esta misma idea en el ensayo sobre la situación del escritor francés, ¿no? Aunque probablemente en este momento esta valoración pues no afectaría a la obra de André Gide. Me refiero que consideraría que Gide también es, junto con los surrealistas, uno de los que habría comprendido cuál es la tarea de los intelectuales en relación a lo que se señala en el manifiesto comunista. Bien, Benjamin señala, ¿no?, que a la vigencia pública que habrían conquistado los artistas revolucionarios no le correspondería, sin embargo, ninguna honda eficacia social, porque su público se restringiría a la gran burguesía, ¿no? Y de ahí que, digamos, esto justifique la tesis de que la inteligencia revolucionaria habría fracasado en su voluntad de ganarse el contacto con las masas proletarias. Bien, Benjamin ilustra esta tesis a partir de la obra de André Malraux, cuyos héroes darían noticia de la dialéctica en la que, a juicio de Benjamin, se mueven aquellos intelectuales que quieren favorecer la liquidación de la sociedad de clases. Benjamin dice que aun cuando se trata de intelectuales nacidos en el seno de la burguesía, que habrían abandonado esta clase social para abrazar la causa del proletariado, pues sin embargo, esta clase social, el proletariado, no los identificaría como miembros de su propia clase, ¿no? Entre otras razones, dice Benjamin, porque si bien estos intelectuales habrían puesto su actividad literaria a disposición del proletariado, en modo alguno se comportarían como proletarios. La problemática que aquí presenta Benjamin se cifra en que la acción revolucionaria, pero entendida en una acepción amplia de esta expresión, ¿no?, que incluiría también la acción artístico-literaria de los intelectuales, bueno, pues digo, la acción revolucionaria respondería en estos intelectuales a necesidades distintas de aquellas que se hallarían a la base de la acción revolucionaria de las masas. Bien, de ahí que el error, ¿no?, de la obra de Malraux, ejemplificado en la novela que tenéis en la diapositiva, La condición humana, anidaría para Benjamin en que la circunstancia que en esta novela motiva al intelectual a la acción revolucionaria, y que en esta novela es su soledad,
Bueno, pues el error de la obra es que esta soledad es contemplada como un rasgo esencial de esta condición humana, lo cual obvia, dice Benjamin, que la acción revolucionaria de las masas viene impulsada por circunstancias y por motivaciones muy diferentes. Bien, la crisis de la inteligencia europea que se diagnostica al inicio de este ensayo de 1934, pues termina entonces, ¿no?, por condensarse en el problema que representa esta lejanía entre los intelectuales revolucionarios y las masas proletarias, ¿vale? De nuevo, Benjamin valora en el surrealismo el haber logrado sacar a la luz esta crisis, elevándose, dice él, sobre las condiciones que desde la obra de Maurice Barrés habrían marcado la relación entre la literatura y la política durante las primeras décadas del siglo XX. Pero, a diferencia del ensayo sobre el surrealismo, al final de este escrito de 1934, Benjamin explicita lo que parecería constituir el fundamento de la posición destacada que en ambos ensayos otorga a este movimiento y que además en este ensayo más tardío extiende a André Gide, ¿no? Bien, este fundamento que se explicita sería que, así como Gide habría llegado a ser el nuevo jefe de la inteligencia europea, como había dicho antes, porque su trayectoria intelectual lo habría encaminado a comprometerse con el comunismo, pues entonces Benjamin parecería estar señalando que el surrealismo habría sobrepasado en relevancia y en eficacia políticas al resto de la inteligencia revolucionaria, también por su progresiva evolución hacia la militancia política en el Partido Comunista. Bien, este planteamiento sugiere la hipótesis de que no otra cosa que esta militancia política, pues es lo que habría permitido al surrealismo avanzar hacia una mejor comprensión del modo en que las experiencias que sus creaciones buscaban fomentar, como experiencias en las que se operaría una ruptura con la percepción de la realidad impuesta por la sociedad capitalista, bueno, digo, cómo estas experiencias, ¿no?, podían llegar a alentar a la clase proletaria a asumir la misión histórica que Marx le atribuyera. Pero de la posible validez de esta hipótesis, creo que no cabe deducir que en su labor de crítico literario de la novela francesa, Benjamin esté planteando, ¿no?, que esta militancia política sería el requisito indispensable para soslayar, para eludir el conformismo que Benjamin denuncia en los intelectuales de su época. Ni tampoco creo que se deduzca que Benjamin esté reclamando de los intelectuales de izquierdas pues un abierto compromiso político con partidos revolucionarios, ni tampoco que esté prescribiendo pautas a la creación artística, pues desde la voluntad de orientarla hacia el cumplimiento de los objetivos políticos de estos partidos revolucionarios. Bien, si no creo esto es porque esta deducción no se contradice pues con el hecho de que Benjamin excluye muy tajantemente de este conformismo que denuncia en la intelectualidad europea a un autor como Marcel Proust, un autor que, con justicia o sin ella, ha sido recurrentemente asociado a la derecha política y cuya vida además se habría mantenido por completo alejada, ¿no?, de cualquier horizonte de compromiso político activo. Bien, sin duda, ¿no?, en los dos ensayos que he abordado en esta sesión, Benjamin manifiesta sin ambages, ¿no?, sin ningún disimulo, que su ejercicio de crítica literaria arranca de la convicción de la necesidad de rehabilitar un proyecto revolucionario que debe aspirar a trascender el estado de cosas existente. Pero esta posición política se traduce, en esencia, en el empeño de Benjamin por dar a ver
a los intelectuales que pretendían influir sobre la realidad social según los principios de la izquierda política, bueno, pues en darles saber que no solo habrían errado, ¿no?, en los medios escogidos para alcanzar este fin, sino que además, y en contra de sus deseos, estas estrategias fallidas que habrían puesto en práctica pondrían indefectiblemente sus creaciones al servicio de la pervivencia del orden social burgués. Bien, en este sentido, cabría decir que los juicios que Benjamin proyecta sobre las obras de Proust, de Guide y del surrealismo gravitan sobre la intención de alumbrar, ¿no?, ejemplos de producciones literarias que, pues, al margen de sus más que evidentes diferencias, sí tendrían en común, ¿no?, el realizar una crítica de la sociedad de su tiempo extremadamente lúcida y radical, ¿no? Tan lúcida y radical que para Benjamin pues supondrían una aportación verdaderamente significativa a la apertura de cauces susceptibles de propiciar una futura transformación de esta sociedad capitalista burguesa en la dirección que Marx señalara. De esto que estoy diciendo, pues daría razón el que en el caso particular de Proust, Benjamin no se limite a enfatizar lo revolucionario de la técnica narrativa que articula su obra, sino que su evaluación de En busca del tiempo perdido también se funda, ¿no?, sobre lo que Benjamin llama el lado subversivo de la obra de Proust. Un lado subversivo que consistiría en que los ataques de la obra de Proust a los aspectos más consolidados del mundo burgués harían tambalearse, según plantea Benjamin, los pilares que lo sustentan hasta el borde de su desintegración. Y así visibilizarían en Proust, dice Benjamin, a un desencantador implacable de su propia clase social, es decir, de la burguesía. Por eso, ¿no?, la conclusión que implícitamente arroja este texto de 1934 en lo que respecta a la pregunta por el valor de la novela para la cuestión de la libertad estriba en que, pues, en contraste con tantas otras novelas, las de estos autores, Proust, Guide y el surrealismo, habrían realizado algo reseñable por la libertad, ¿no? Y es que si para Marx las leyes coactivas de funcionamiento del régimen de producción capitalista privarían de libertad a todos los miembros de la sociedad burguesa y no solamente a la clase de los desposeídos, bueno, pues las obras de estos escritores habrían evidenciado y puesto de relieve desde perspectivas muy dispares esta ausencia de libertad que estructuralmente queda enmascarada en el mundo capitalista. Y al evidenciar esta ausencia de libertad, pues todos estos autores estarían contribuyendo a despertar una visión distinta de este mundo capitalista que resultaría, ¿no?, de despojarlo, de desposeerlo de sus encubrimientos por lo general inadvertidos. Bien, que esta visión más verdadera de la realidad conduzca de facto o no a la acción política colectiva, pues es un asunto que ya escapa, ¿no?, al margen de maniobra de la creación literaria y cuya mayor responsabilidad pues recaería sobre la capacidad pedagógica y organizativa de los partidos revolucionarios, ¿no? Pero teniendo en cuenta que a falta de esta visión pues no puede haber acción política eficaz que logre la emancipación de los seres humanos, pienso que Benjamin en estos ensayos está materializando su tarea como crítico literario en un propósito muy concreto, ¿no?, que sería el propósito de que los intelectuales de su época cobren conciencia de los efectos que tienen sus obras en una sociedad que vive instalada en la ocultación tanto de su carencia de libertad
como de los mecanismos que engendran esta carencia de libertad. Bien, y ya para concluir, solo añadiré que a este propósito de Benjamin, pues habría subyacido la confianza, ¿no?, en que esta toma de conciencia por parte de los intelectuales podría conducir a que sus creaciones, en lugar de sostener y reforzar esta ocultación intrínseca al capitalismo, pues acabaran, por el contrario, por sumarse a las fuerzas que trataban de disolverla. Bien, y con esto concluye esta sesión que hemos dedicado a la cuestión de la crítica literaria y la política en Walter Benjamin, que espero que haya sido de vuestro interés y bueno, pues que os motive a leer y profundizar en estos dos ensayos de Benjamin que yo he querido analizar a lo largo de mi intervención. Un saludo a todos y hasta otra ocasión.